está nuestro pizzón aquí. Ahora llegó el momento de la verdad, comérsela, a ver qué tan buena es. Vamos a ver. Pero bueno, ¿qué iba a esperar yo por $1? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, hoy va a ser un día en el que me van a ver comer mucho y es de esos videos que están acostumbrados a ver en mi canal en la que pruebo mucha comida durante un día. Y es que sí, hoy vamos a estar probando comida, pero no cualquier comida, vamos a estar probando la comida más típica de Nueva York o tratando de hacerlo, pero buscando la más barata, la de $1. Y es que una de las cosas que siempre haces al viajar es comer. Y algo que me he dado cuenta aquí en Nueva York es que comer aquí sale demasiado caro, amigos. Es increíble la cantidad de dinero que puedes gastar nada más en comida diariamente. Y es que te metes a cualquier restaurante, así sea de comida rápida, y te gastas fácil unos $15-20 por una sola persona. Así que me estuve preguntando si se puede conseguir comida económica pero buena al mismo tiempo. Y es que realmente he visto muchos negocios que ofrecen comida por $1 y creo que son muy famosos aquí en Nueva York, y me he preguntado si realmente la comida es buena, si vale la pena o no, tomando en cuenta la cantidad de dinero que me he gastado en otros lugares. Así que hoy creo que voy a poner en riesgo mi salud probando esa comida de $1. No lo sé si me va a gustar, si va a valer la pena. Eso es lo que vamos a descubrir. Justo ahora me encuentro en la Gran Estación. Este lugar está increíble, amigos, tal cual lo vemos en las películas. De verdad que impresiona muchísimo. Bueno, y para este video no me encuentro solo, voy a estar con Angie porque normalmente en estos videos logramos comer mucho. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ansiosa de ver si puedo comer algo de esto. ¿Y me vas a ayudar a comer? Depende si puedo, sí, si no. Sí, porque como recuerdan, Angie es vegetariana y no todo puede comer, dependiendo. Bueno, yo creo que ya muchos de ustedes se imaginaron que iba a comer esto en este video porque es un clásico de aquí de Nueva York y es la pizza de $1. Y vine a un lugar que es uno de los más famosos, todo el mundo habla de este sitio, es el más icónico para comerse la pizza de $1 y quiero comprobar por mí mismo si realmente vale la pena pagar el $1 por eso, aunque realmente es muy poco. Vamos a ver si más bien salimos ganando por pagar $1 por un slide de pizza. Y sí, los traje a Two Bros Pizza, que tiene la pizza de $1 y es una franquicia muy conocida de aquí de Nueva York y ofrecen, miren acá, pizza por $1. Así que vamos a comprobar si realmente vale la pena pagar ese $1 aquí y qué tan buena es. Bueno, aquí tenemos nuestro $1. Aquí faltan pizzas. Hay mucha variedad, pero la que nos venden por $1 es la de queso, si no me equivoco. Así que vamos por eso. Bueno, sí, la pizza que tienen de $1 es la de queso, es la más sencilla. Como ustedes pueden ver, tiene quesito, se ve salsita. La masa está gordita, que es como me gusta a mí la pizza. Ahora llegó el momento de la verdad, comérsela, a ver qué tan buena es. Vamos a ver. Sorprendentemente está muy buena, me gusta mucho. Se le siente bastante el queso, así que sabe bien. La masa está muy buena, la verdad. Debo confesar que la masa es muy rica. El tamaño está bastante bien. No sé si un slice me sirve para llenar mi estómago completamente, pero sí que ayuda bastante, la verdad. Y me sorprende el sabor, de verdad, sabe bien. Y algo que debo comentar es que no es publicidad engañosa porque realmente te cobran $1 por este slice de pizza. No es como en otros lados que a veces te ponen la publicidad que vale $1 y terminas pagando los impuestos adicionales y te termina saliendo mucho más caro. Aquí no, aquí es $1 por un slice de pizza y ya, y pagas eso. Bueno, llegó el turno de Angie para probar el slice de pizza. ¿Qué tal? ¿Verdad que está buena? Me gusta que la masa es gruesita, la verdad, y está crunchy por la orilla, que a mí me gusta mucho la orillita de la pizza. Díganme ustedes, ¿les gusta la orilla de la pizza o la botan? Déjanos en los comentarios. Hasta las palomas les gusta la pizza de $1, ¿qué tal? Bueno,
Mori, ¿por qué no pasar nuevamente por este increíble sitio, el Times Square? De verdad que es impresionante, no me canso de decirlo. Es uno de mis lugares favoritos hasta el momento en Nueva York. Bueno, y les doy un dato, aquí por Times Square hay una tienda en la que te pueden dar algo totalmente gratis para comer y ya ustedes van a ver de qué se trata y es muy rico y muy famoso. Bueno, y el dato interesante es este, si vienen a la tienda de Hershey ya ustedes van a ver qué va a pasar. Hey, thank you. Y es que sí, amigos, en la tienda de Hershey solamente al entrar te dan una barrita de Hershey, así que esto es totalmente gratis. Yo sé que este video no se trata de cosas gratis, pero son datos que les vamos dando para que también sepan. Y justo ahora me dirijo hacia el lugar que promete una hamburguesa de $1, o eso es lo que me dijeron que venden allí. No sé la verdad lo que nos vamos a encontrar, no sé si será real o será pura ficción, si será buena o no, eso es lo que vamos a descubrir. La verdad es que no es fácil de conseguir este tipo de lugares, ya se los dije creo, pero hemos tenido que caminar muchísimo para conseguir este tipo de sitios. Ya se los voy a mostrar porque creo que estoy llegando, está en esa esquina de allí. El sol no me deja ver. Lo tengo justo a mi izquierda, es este sitio de aquí. Así que bueno, vamos a entrar para conocer si realmente tienen una hamburguesa de $1 o no. Les explico la situación. Sí salen en $1 las hamburguesas, pero el detalle es que tienes que comprar 3 hamburguesas para que cada una te salgan en $1. Es decir, sí realmente cuestan $1 las hamburguesas, pero el detalle es que tienes que comprar 3. Así que bueno, vamos a hacerlo. Voy a comprar las 3 hamburguesas para que cada una me salgan en $1. Así me quedan para más tarde o para mañana quizás, para yo enseñarles qué tipo de hamburguesas pueden comprar por $1. Bueno, amigos, y llegaron las hamburguesas. Fíjense que son como 3 hamburguesitas pequeñas. Fíjense, mi puño de la mano es más grande que una de ellas y vienen todas pegaditas. Por eso había que comprar las 3, porque es como un pan completo que viene como unido, ¿verdad? Y que vas despegando. Fíjense, miren lo que trae. Tiene su carnita, obviamente, viene con su carnita. El pan se ve súper suave, se siente súper suave. Tiene cebolla, tiene queso fundido. Miren el quesito aquí fundido, y el pan, como lo ven, miren, está súper suave. Además tenemos salsas, todas las que querramos, así que es un punto a favor, pero lo único es que tienen que tomar en cuenta que tienen que comprar 3 hamburguesas para que cada una les salga en $1. Aunque otro súper detallazo es que no incluyen los impuestos en el precio que te dan, o sea, vamos a pagar un poco más de $3 por estas 3 hamburguesas, o sea que cada una nos está costando poco más de $1. Las voy a probar solitas sin salsa, a ver qué tal está. A mí no me gusta la cebolla, así que se la voy a quitar. Vamos a probarla. Está muy buena, sabe mucho a la cheeseburger de McDonald's, pero un poquito más casera, exactamente. Y tiene cierto toque dulcito, me imagino que es por la cebolla, que aunque se la quite siempre le queda el sabor, pero está muy buena la verdad, miren. Muy buena. Vamos a entrar a un McDonald's que tenemos aquí. Me gustaría saber si en McDonald's, si en una cadena de franquicias de estas de comida rápida, podemos conseguir alguna opción de $1 y que realmente valga la pena. No sé si habrá alguna hamburguesa, si habrá algún producto que cueste $1. Y vamos a ver si actualmente en el 2020 podemos conseguir algo así. Bueno, McDonald's, allá vamos. Thank you. Bueno, vamos a ver qué nos conseguimos por aquí. Bueno, ya compramos nuestro producto, no nos costó $1, la verdad no pudimos conseguir nada comestible por $1, porque lo más barato que hay son las bebidas. Sí hay bebidas por $1 en McDonald's, pero nosotros estamos buscando es cosas para comer. Entonces lo más barato que conseguimos fue, ya se lo voy a enseñar, y no costó $1, costó $1.40 con taxes, o sea con impuestos. Ya lo tenemos aquí, se los voy a mostrar. El producto más barato que pueden conseguir aquí en McDonald's es un pie de manzana. Bueno, vamos a ver qué tal está de sabor. La caja es muy particular, no la había visto así en esta presentación. Normalmente te la daban en una caja diferente. Debe ser que aquí en Estados Unidos es diferente. Vamos a ver si está igual de bueno que como los he probado en otros lugares, probándolos en su país natal. Hey, miren, esto se ve totalmente diferente a como yo lo conozco, la verdad. Así no luce en Europa, por ejemplo, o en Venezuela como nos los vendían. Bueno, vamos a ver si el sabor no ha cambiado como ha cambiado el aspecto. No sentí el crunch. Sabe diferente, la verdad. Parece otra masa. Sabe diferente porque la masa no es tan crunchy, no está mal, pero está diferente. Por $1.40 la verdad pienso que no.
está muy bien que digamos, pero bueno, es una opción que tienen. Bueno, lo que sí les voy a dar un dato de aquí de McDonald's es que si van a la caja y piden un vaso para tomar agua, ellos se los dan totalmente gratis y pueden venir a estas máquinas que tienen aquí y se sirven el agua que quieran ilimitadamente. Y eso sí no les cuesta ni $1, totalmente gratis. Que por cierto, no había visto estas máquinas de McDonald's en ninguna parte, solo aquí. Simplemente llegas, eliges tu bebida y por ejemplo en este caso, ponte que era agua y simplemente presionas el botoncito, pones el vaso ahí y te sirves el agua que quieras. Bueno, hicimos una pequeña parada en una pastelería muy famosa de Hoboken. Creo que ya saben cuál es. Miren. Eso porque Angie les está haciendo un videito acerca de este lugar, así que no se lo pierdan, vayan a su canal que lo tienen en la descripción de este video porque va a estar muy interesante y muy bueno, porque estamos comiéndonos unas cositas muy deliciosas. Y algo que he visto por todos los lados, pero no había conseguido uno a $1. Y miren, tienen aquí a $1 estos frutos secos acaramelizados. Voy a comprarme uno por tan solo $1, que es esta monedita que tengo en mi mano. Bueno, ya lo compré. Esto es maní, amigos, por $1. Están bien calientitos. Es una buena opción para una merienda. Bueno, vamos a ver qué tal están. Está muy rica. Son manicitos acaramelados. Es una buena opción y los consigues por todos los lados. Ahora, conseguirlos a $1 la bolsita sí está difícil, pero bueno, sí se consigue como ustedes vieron. Lo que tienen es que buscar. Y se nos hizo de noche, señores. Falta por probar alguna otra cosita más en este video. Así que voy a ir a un sitio que me recomendaron. No sé lo que voy a conseguir, la verdad, si va a ser algo sustancioso o no. Vamos a ver qué nos conseguimos para cerrar este día y acostarnos con nuestro estómago bien llenito. Bueno, ya llegué al sitio que quería probar la última comida del día. Vine a este lugar porque me dijeron que venden unos hot dogs muy pero muy baratos. No sé exactamente si me van a salir a $1, que es nuestro presupuesto, pero realmente yo estuve buscando por todos lados en los kiosquitos donde te venden los hot dogs y todo lo que conseguí vale $4 o $5, así sea el más sencillo. Y aquí supuestamente venden uno muy económico. Vamos a ver qué tan económico lo venden, si se adapta a nuestro presupuesto y qué es lo que nos ofrecen, si vale la pena o no. Bueno, el lugar se llama Papaya Dot y fíjense que bueno, la publicidad por fuera dice que venden perros. Aquí hay como unos nuggets con papas, tenemos otro sándwich acá. Lo que sí ya puedo ver desde ahora es que tienen papas fritas por 99 centavos, así que esta se adecua a nuestro presupuesto, pero no es exactamente esto lo que estamos buscando. Vamos a ver qué precio tiene el hot dog. Ellos lo más barato que tienen, lo más económico, es un hot dog a $2.50. Es lo más barato en cuanto a hot dogs. Tenemos las salchichas más flaquitas, otras más gorditas. Tenemos estos que son como salchichas enrolladas en masa, pero lo que nos va a interesar ahora son las papas fritas que tienen por acá a 99 centavos. Y tan solo con esta monedita de $1 podemos pagar estas papitas fritas que nos están dando. Thank you. Vamos a probar entonces a ver cómo son, cuántas son y si, bueno, si están buenas o no. Vamos a abrir las papas a ver qué tal son. Miren, tenemos, obviamente son papas francesas normales. No son muchas, pero creo que son unas papas medias, vamos a decirlo así. Vamos a probarlas así, sin nada, a ver qué tal están. No son las mejores papas fritas que me he probado en mi vida. No están crunchy. Le falta sal seguro. Sí tienen sal, pero no es tan crunchy, no se ven que están recién hechas. La verdad es que deben de tener ya rato ahí colocadas. Pero bueno, ¿qué iba a esperar yo por $1? Creo ver que les puedes echar salsa, porque tienen salsa de tomate, ketchup y tienen mostaza, para por lo menos disimular el sabor que tienen, que no son recientes. Por lo menos la salsa le puedes echar toda la que tú quieras y les mejora un poquito el sabor. Obviamente esto no te va a alimentar para nada, pero si tienes poco presupuesto, pues es una buena opción. Y bueno, amigos, con esta anécdota me despido el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido de mucha esta información. Si vienen a Nueva York, saben que tienen una opción bastante barata para comer, pero sí que va a ser una buena opción para ahorrar dinero y no irse con el estómago vacío. Amigos, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para que siempre les avisen cuando subo un video nuevo. Además, los invito a seguirme por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.